Buenas chicos, después de una semanilla sin publicar ningún vídeo, hoy os quiero enseñar mi casco M72 de paracaidista y aparte quiero customizar un poco el casco para que veáis cómo queda, como iría el tercero de paras. Pues bueno chicos, voy a comentar también un poquito de historia mientras empezamos con el vídeo. Esta es la visual del casco M76. Iba a ser el casco utilizado por los paracaidistas desde mediados de los 70 hasta que fuera reemplazado por el MK7 allá por el año 2009. Está construido en fibra de vidrio reforzada y llega a tener un peso de 1,470 kg. No cuenta con la superficie para instalarle la visera y la primera vez que será visto será en Irlanda del Norte allá por el 76. Las primeras versiones no tenían propiedades balísticas, pero sí sus posteriores versiones. Pues dicho esto, empezamos con el brico. Pues bien, necesitaremos unas tijeras, cúter, cámara de bicicleta, una funda mimética en Desert de DPM, una red mimética verde, también nos valdría unas 6 colores o una color arena. Como estas redes son muy grandes, nos pueden servir para varios cascos. En este caso, yo lo que voy a hacer va a ser partir la red por la mitad. Probablemente me va a sobrar y sirva para otros menesteres, ya sea para pintar nuestra réplica o para camuflar cualquier elemento que nos pueda servir para nuestro equipo. Lo importante es poder aprovechar el máximo de la red, porque estos complementos son muy útiles para Airsoft y para Milsim. Pues bien, hemos doblado la red por la mitad y vamos a empezar a cortarla. Nos van a quedar dos partes simétricas. Ya hemos cortado las dos partes y se va a quedar así. Esta sería la red presentada sobre nuestro casco. De momento vamos a dejarlo así y vamos a empezar a trabajar sobre la cámara de bicicleta. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la válvula. Habrá que cortarla. He de decir que la cámara de bicicleta era más ancha que el casco, por lo tanto sobraba. Yo lo que hice fue cortar la válvula y en este caso otra sección de aproximadamente 3 centímetros para poder jugar con la anchura del casco. Es imprescindible que quede lo más ajustada posible, puesto que esta banda nos va a servir para sujetar la red que tenemos debajo. Ahora lo vais a ver. Una vez retirada la válvula, desde la parte de arriba de la recámara, hemos empezado a cortar la circunferencia de la cámara para poder jugar con la cinta. Es decir, que hay dos opciones: o cortamos la cámara en dos partes iguales, o bien la utilizamos para tener más grosor en la banda. Como habíamos cortado una sección de unos 2-3 centímetros, nos ha tocado unirla. Hay varias opciones. Una de las opciones es pegarlo con pegamento para cámara de bicicleta, o en su defecto utilizar escapa tape en la junta del nuevo corte. Ya en función de las necesidades puedes tener una banda más gruesa o dos más finas. Ahora volvemos a presentar la red sobre el casco y vamos a montar la banda de goma. La dejamos lo mejor posible estirada para poner la banda. Ahora nos va a sobrar red que cae por el borde del casco. Procedemos a recortar todo el sobrante. Así nos va a quedar el casco a ras.
Este probablemente sea el apartado más sucio del customizado de nuestro casco M76. Sin embargo, merece la pena porque esto le va a dar un aspecto muy realista. Hay también que tener cuidado porque no interesa cortar la funda del casco ni las bandas para poner vegetación ni camuflaje. Este aspecto va a ser muy próximo al que llevaron los paras en Afganistán e Irak. Pues una vez recortado, así es como se va a ver nuestro casco M76. Para darle otro plus más al casco le hemos añadido unos ojos de gato. También se puede añadir montura de visión nocturna, entre otros elementos. Bueno, pues esto es una visual de cómo queda el casco. Bueno, pues así quedaría el casco. Pues bueno chicos, espero que haya gustado el tutorial. Sea bueno, darle a like y suscribiros.